La tarde de sábado que lo cambió todo. Nunca olvidaré la tarde de sábado que pasé en casa de mi vecino Tom viendo el Super Bowl. Tom acababa de comprarse una televisión nueva, uno de esos modelos mini LED de los que todo el mundo hablaba. El partido estaba en la pantalla. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas de su sala, y recuerdo haber pensado, esta es la imagen más nítida y vibrante que he visto jamás a plena luz del día. El verde del campo prácticamente saltaba de la pantalla. La camiseta de cada jugador parecía pintada. Veía detalles que antes no notaba en mi televisor viejo. 3 semanas después, Tom me invitó a ver películas. Eligió un thriller oscuro, de esos donde las escenas ocurren en habitaciones y pasillos en penumbra. Y Sam. Nos acomodamos, apagamos todas las luces y empezamos a ver la película. ¿Y sabes qué? La magia había desaparecido. Alrededor de cada farola, cada vela, cada objeto brillante en esa pantalla oscura había un resplandor. No era terrible, no era imposible de ver, pero una vez que lo notabas, no podías dejar de verlo. Tom también lo notó. Seguía ajustando la configuración, convencido de que algo andaba mal. No había nada mal. El televisor simplemente estaba haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Fue entonces cuando me di cuenta, después de 40 años viendo televisión, después de ver cómo la tecnología evolucionó desde las antenas de conejo y los muebles de madera hasta estas pantallas increíblemente delgadas con más poder de cómputo que el transbordador espacial, finalmente entendí algo importante. La pregunta ya no es cuál televisor es mejor, la pregunta es cuál televisor es mejor para la forma en que realmente vives tu vida. Si esta historia te resulta familiar, si has pasado por este camino tratando de descifrar qué significan todas esas letras y números, hazme un favor y presiona el botón de suscribirse. Comparte también tu propia historia en los comentarios. ¿Qué televisor estás usando ahora mismo y qué es lo que te vuelve loco de él? ¿La imagen se ve demasiado tenue cuando entra el sol? ¿Se ve deslavada durante los partidos de la tarde? Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar. El día en que todo se complicó. Sabes, hubo una época en la que comprar una televisión significaba entrar a una tienda, mirar quizás 5 o 6 modelos y elegir el que tuviera la imagen más clara y el mejor precio. Recuerdo haber ido con mi padre a comprar nuestro primer televisor a color allá por 1979. El vendedor nos hizo 2 preguntas: ¿qué tamaño de pantalla queríamos y si preferíamos el gabinete de madera o el de plástico? Eso era todo. Elegimos una, la cargamos en la camioneta familiar y ese televisor estuvo en nuestra sala durante los siguientes 17 años. Hoy en día, comprar una televisión se siente como si tuvieras que volver a la escuela solo para entender lo que estás comprando. OLED, CLED, Mini LED, Micro LED, HDR, HDR10, HDR10 Plus, Dolby Vision, Dolby Vision EQ, y así sucesivamente hasta que te duele la cabeza. Y esto es lo que más me frustra de todo esto. Las personas que te venden estos televisores no siempre te explican qué significa todo eso. Simplemente te lanzan acrónimos esperando que asientas con la cabeza y saques tu tarjeta de crédito. Así que déjame contarte una historia que te ayudará a entender todo esto, empezando por qué es realmente Dolby Vision y por qué importa. La noche en que finalmente entendí Dolby Vision, hace unos meses estaba en casa de mi hija, ayudándola a configurar su nuevo servicio de streaming. Ella acababa de suscribirse a uno de esos planes premium que te dan acceso a películas en lo que llaman Dolby Vision. Decidimos ver una de esas películas de acción de gran presupuesto, de las que tienen explosiones, persecuciones de autos y escenas que saltan de túneles completamente oscuros a la luz brillante del desierto. Unos 20 minutos después, ella pausó la película y puso la misma escena en su portátil, pero esta vez en HD normal. Vimos la misma escena en ambas pantallas y te digo, era como ver 2 películas diferentes. En su televisor con Dolby Vision podías ver cada detalle en las sombras de ese túnel. La explosión que siguió era tan brillante que casi dolía mirarla.
pero aún así podías distinguir todos los escombros volando por el aire. En el portátil, ese mismo túnel era solo una oscuridad turbia, y la explosión deslavaba la mitad de la pantalla en una mancha de luz blanca. Eso es lo que hace Dolby Vision. Mira, el HDR normal, que significa alto rango dinámico, le da a tu televisor un conjunto de instrucciones al principio de la película. Es como decirle a alguien, así de brillante pueden ser las cosas, así de oscuras pueden ser. Ahora mira toda la película con esos ajustes. Dolby Vision es más inteligente. Ajusta escena por escena, a veces cuadro por cuadro. Cada vez que la película cambia de una habitación oscura a una playa soleada, Dolby Vision le indica a tu televisor exactamente cómo manejar esa transición. Es como tener a alguien ajustando constantemente la imagen para asegurarse de que veas exactamente lo que el cineasta quería mostrarte. Ahora, aquí es donde se pone interesante, y esta es la parte que me confundió durante mucho tiempo. Tanto los televisores OLED como los mini LED son compatibles con Dolby Vision. Lo verás ahí mismo en la caja, el mismo logo elegante, las mismas promesas de marketing, así que, naturalmente, pensarías que se verían igual, ¿verdad? Eso mismo pensaba yo, hasta que pasé una tarde en una tienda de electrónica local y aprendí lo equivocado que estaba. Una historia de dos tecnologías. El vendedor de la tienda, un joven simpático llamado Marcus, se dio cuenta de que yo estaba confundido. Me llevó hasta dos televisores que estaban uno al lado del otro, ambos del mismo tamaño, ambos reproduciendo la misma película, ambos con el logo de Dolby Vision exhibido con orgullo. Uno era OLED, el otro era mini LED, y se veían completamente diferentes. Marcus se volvió hacia mí y me dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, Dolby Vision es como la receta de un chef maestro. Pero si una cocina tiene una estufa de gas y la otra una eléctrica, vas a obtener dos versiones diferentes del mismo plato. Ambos buenos, ambos siguiendo la misma receta, pero diferentes. Déjame explicarte a qué se refería guiándote por cómo funcionan realmente estas dos tecnologías. Porque una vez que entiendes esto, todo lo demás tiene sentido. La vieja historia, 1.000.000 de pequeñas bombillas. Piensa en la lámpara de tu sala. Enciendes el interruptor, la bombilla se prende y la luz llena la habitación. La apagas y la luz desaparece por completo. Oscuridad total. Eso es esencialmente lo que hace cada píxel en una pantalla OLED. OLED significa diodo orgánico emisor de luz, lo cual suena complicado, pero el concepto es maravillosamente simple. Cada píxel produce su propia luz. Imagina que tienes una cuadrícula de 10 millones de diminutas bombillas, cada una tan pequeña que no puedes verlas individualmente. Cada una puede encenderse o apagarse completamente de manera independiente de las demás. Cuando un televisor antiguo quiere mostrarte un píxel negro, no lo hace gris oscuro ni lo atenúa. Simplemente apaga ese píxel. Sin luz, sin resplandor, nada. Por eso, cuando ves una película ambientada en el espacio en un OLED, esos fondos negros son realmente perfectamente negros. Vi esto de primera mano cuando mi cuñado compró un OLED de LG el año pasado. Estábamos viendo uno de esos documentales de naturaleza, de los que filman criaturas de las profundidades marinas en el océano completamente oscuro. En mi viejo televisor LED en casa, esas escenas oscuras del océano parecían una sopa gris oscura. En su OLED era como mirar a través de una ventana hacia el océano real. La negrura era tan profunda y real que cuando una medusa bioluminiscente pasaba flotando, parecía que estaba suspendida en el espacio mismo, sin resplandor a su alrededor, sin halo, solo esa criatura brillante contra una oscuridad infinita. Esa es la magia del OLED, ese contraste infinito, esos negros perfectos. Y cuando le sumas Dolby Vision, ajustando los puntos más brillantes mientras mantiene esos negros perfectamente negros, es impresionante. Es lo más parecido a mirar la realidad a través de una ventana. Pero aquí está el problema, y es uno grande, el problema del brillo. Mi cuñado me invitó de nuevo unas semanas después para ver un partido de fútbol.
Era una tarde de domingo, un día hermoso. La luz del sol entraba a raudales por sus ventanas. Él estaba tan emocionado de presumir su nuevo televisor otra vez. Encendimos el partido, y bueno, la imagen se veía bien, pero no era impresionante. En realidad, si soy honesto, se veía un poco tenue. El blanco de los uniformes se veía gris. Un televisor mini LED puede hacer que las explosiones brillantes se vean espectaculares mientras mantiene un cielo oscuro realmente oscuro. No perfectamente oscuro como el OLED, pero mucho, mucho mejor de lo que los televisores LCD podían lograr incluso hace 5 años. Y como las pantallas mini LED siguen siendo basadas en LCD, pueden alcanzar niveles de brillo máximo extremadamente altos, cifras como 2000 o incluso 2600 nits, que realmente marcan la diferencia en habitaciones muy iluminadas y en contenido HDR diseñado para aprovechar ese brillo. El mini LED también elimina por completo la preocupación por el quemado de pantalla. Como los píxeles en sí no son autoemisivos, no hay riesgo de que alguna zona se degrade de manera diferente a otra según lo que se haya mostrado. Para las personas que ven muchas noticias, deportes o juegan videojuegos donde hay elementos estáticos en pantalla durante largos periodos, eso brinda una tranquilidad significativa. La desventaja de los mini LED es algo llamado efecto blooming o halo, donde los objetos brillantes rodeados de áreas oscuras pueden crear un resplandor tenue o un efecto de halo a su alrededor, porque las zonas de luz, aunque pequeñas, aún afectan a los píxeles vecinos. En un televisor con un alto número de zonas y un procesamiento excelente, como el Sony Bravia 9 o el TCL QM 8K, este efecto es mínimo. En un televisor mini LED menos bien diseñado, puede ser notable y distraer. En 2026, el mini LED se ha convertido en la tecnología dominante en televisores premium de gran formato, especialmente en tamaños de 75 pulgadas o más. TCL y Hisense han hecho que el mini LED sea accesible a precios notablemente competitivos. Sony y Samsung ofrecen modelos insignia de mini LED que llevan la tecnología prácticamente hasta su límite actual. El mini LED es la opción adecuada para habitaciones con mucha luz o iluminación mixta, pantallas grandes, deportes y videojuegos, y para quienes buscan un contraste similar al OLED sin preocuparse por el quemado de pantalla. Es la más versátil de las tres tecnologías en este momento. Comparación en el mundo real. Las preguntas que realmente importan. Así es como debes pensar en las tres tecnologías, no de manera abstracta, sino en términos de tu vida real. ¿Dónde ves la televisión y cuánta luz hay en esa habitación? Si estás en una sala de estar llena de luz con ventanas o ves mucha televisión durante el día, el mini LED o QLED te servirán mucho mejor que el OLED. La luminosidad importa enormemente en habitaciones reales y la debilidad del OLED en este aspecto es real. Si la mayor parte de tu consumo es de noche o en un espacio con luz controlada, como una sala de cine dedicada o un dormitorio, la ventaja en calidad de imagen del OLED se vuelve muy evidente. ¿Qué es lo que más ves? Para películas y dramas con una cinematografía rica, el contraste y la precisión de color del OLED son difíciles de superar. Para deportes y noticias, el mini LED o QLED de alta luminosidad ofrece más impacto y visibilidad. Para videojuegos, tanto el OLED como el mini LED Premium son excelentes, aunque los gamers más exigentes suelen inclinarse por el OLED debido a su tiempo de respuesta. ¿Cuánto tiempo planeas conservar este televisor? Esta es una pregunta que más personas de nuestra generación se hacen en comparación con los compradores más jóvenes. La respuesta honesta es que las tres tecnologías de fabricantes reconocidos deberían durar mucho más de 5 años con un uso normal. La ventaja en cuanto a fiabilidad a largo plazo suele estar del lado del mini LED y QLED, simplemente porque no contienen material orgánico que teóricamente podría degradarse. Pero los paneles OLED de LG y Sony han mejorado considerablemente, y una compra de OLED bien fabricado hoy en día debería servir a la mayoría de los hogares durante una década sin problemas. ¿Cómo es tu entorno de visualización a lo largo de todo el día?
Si tienes nietos que dejan la televisión encendida en un canal de dibujos animados toda la mañana mientras preparas el desayuno, la sensibilidad al quemado de imagen del OLED es algo que vale la pena considerar. Si en tu casa suelen encender la televisión solo para ver algo específico y la apagan cuando terminan, es una preocupación mucho menor. Las marcas detrás de las tecnologías, ¿en quién confiar? La tecnología solo es tan buena como la ingeniería que la respalda, y eso varía enormemente según la marca. Déjame darte una visión práctica del panorama. En cuanto a OLED, LG sigue siendo la fuerza dominante. Ellos fabrican los paneles que se utilizan en la mayoría de los televisores OLED a nivel mundial, incluyendo muchos modelos de Sony y Panasonic. La serie C de LG representa lo que muchos consideran el referente para un rendimiento OLED equilibrado a un precio premium razonable. La gama Bravia OLED de Sony aplica la experiencia en procesamiento de Sony a los paneles de LG y, a menudo, produce un resultado ligeramente más natural y cinematográfico que suele ser preferido por los cinéfilos de toda la vida. La tecnología QD-OLED de Samsung es diferente nuevamente. Utiliza una capa de puntos cuánticos sobre la base OLED para lograr un color, volumen y brillo excepcionales, aunque a un precio premium. En cuanto a Mini LED, la Bravia 9 de Sony representa el estado del arte actual en términos de calidad de procesamiento y rendimiento de imagen en el mundo real. La serie QM8K de TCL se ha ganado un respeto considerable por ofrecer mini LED de alto rendimiento a precios que realmente compiten con modelos menos capaces de marcas más consolidadas. La serie U8 de Hisense es igualmente competitiva. La línea Neo QLED de Samsung es su gama mini LED y funciona muy bien especialmente en habitaciones luminosas. En cuanto a QLED en el sentido tradicional, es decir, televisores LCD brillantes y vibrantes, Samsung sigue siendo el líder del mercado y el nombre más confiable por su calidad constante y fiabilidad de construcción a lo largo del tiempo. ¿Qué marcas deberían hacerte dudar? Como principio general, ten cuidado con las marcas propias exclusivas de ciertos minoristas, televisores de marcas poco conocidas con grandes descuentos o cualquier televisor del que no puedas encontrar reseñas confiables de usuarios reales sobre su uso a largo plazo. La diferencia entre un televisor bien diseñado y uno mal diseñado no se nota el primer día. Se manifiesta después de 2, 3 o 5 años en un software lento, pérdida de brillo y paneles que desarrollan zonas de retroiluminación desigual. Las marcas con mejor reputación la mantienen porque invierten en calidad que perdura más allá de la fecha de compra. Consejos prácticos antes de comprar. Hay algunas cosas que vale la pena hacer antes de gastar este tipo de dinero. Primero, identifica tu habitación. Mide la distancia desde tu lugar de asiento hasta donde estará el televisor y consulta el tamaño de pantalla recomendado para esa distancia. Un televisor demasiado grande para tu habitación genera fatiga visual. Uno que sea demasiado pequeño pierde el impacto por el que pagaste. En segundo lugar, visita una tienda si puedes, pero no confíes en la sala de exhibición para tomar la decisión final. La iluminación en las tiendas está diseñada para que todas las pantallas se vean lo mejor posible y los bucles de contenido se eligen cuidadosamente para favorecer cada pantalla. La pregunta que debes hacerte en la tienda es: ¿esta imagen se ve natural y cómoda para mis ojos? ¿O se ve impresionantemente llamativa durante 30 segundos y luego empieza a resultar cansada? Lo natural y cómodo gana con el tiempo. En tercer lugar, busca el número de modelo específico que estás considerando y revisa opiniones de usuarios a largo plazo. No solo reseñas profesionales de tecnología de la semana de lanzamiento, sino publicaciones en foros y comentarios de personas que han tenido el televisor durante 1, 2 o 3 años. Ahí es donde está la verdadera historia. Ahí descubrirás sobre ralentizaciones del software, cambios en el brillo, patrones de fiabilidad y experiencias con el servicio al cliente que ninguna reseña del día de lanzamiento te contará.
En cuarto lugar, entiende cuál es tu ventana de devolución. La mayoría de los grandes minoristas ofrecen una política de devolución de 15 a 30 días para televisores. Aprovecha ese periodo de manera honesta. Mira la televisión en tu propia habitación, con tu propia iluminación y con el contenido que realmente ves. Un televisor que se ve genial en la tienda pero decepciona en tu casa es un televisor que vale la pena devolver, sin importar lo que diga la hoja de especificaciones. Y por último, no dejes que el precio te lleve a tomar una decisión que no has pensado bien. El televisor más caro no siempre es el mejor para tu hogar, y un modelo un poco menos costoso de una marca con fiabilidad comprobada te servirá mucho mejor que uno más barato que se deteriora en 2 años. ¿Hacia dónde va todo esto? Algo que vale la pena saber es que estas categorías están convergiendo. La diferencia entre el brillo de los OLED y el contraste de los mini LED se está reduciendo año tras año. Los paneles OLED más nuevos de LG, que utilizan una tecnología llamada Tandem OLED, son significativamente más brillantes que los paneles de hace solo unos años. La cantidad de zonas en los mini LED sigue aumentando, lo que hace que el efecto halo sea cada vez menos problemático, y la tecnología de puntos cuánticos se está incorporando en todo. Lo que esto significa para los compradores es que la elección en 2028 o 2030 podría ser muy diferente a la de hoy. Pero ahora mismo, en 2026, las diferencias siguen siendo lo suficientemente relevantes como para influir en tu decisión de compra. La conclusión es más sencilla de lo que la industria quiere que parezca. OLED para habitaciones oscuras y calidad cinematográfica. Mini LED para habitaciones luminosas, versatilidad y tamaños grandes. LED para un rendimiento fiable y vibrante en una variedad de precios. Compra de una marca con un historial comprobado. Revisa el modelo específico y date un verdadero periodo de prueba en casa. Eso es todo lo que tengo para ti hoy. Sin agenda, sin lealtad a marcas, sin afiliación con nadie que te venda una TV. Solo un intento honesto de darte la información que mereces antes de que tomes esta decisión. Si esto te ayudó a ver las cosas con más claridad, deja un comentario y cuéntame hacia qué opción te inclinas, y no olvides compartir qué televisor tienes ahora y qué cambiarías de él. Leo cada uno. En la descripción hay enlaces a algunos de los recursos de comparación y modelos específicos que mencionamos hoy. Así que échales un vistazo a tu propio ritmo. Cuídate, tómate tu tiempo con esta compra y nos vemos en el próximo video.